Hola a todos en mi comunidad de Doctora Jazz, Medicina Familiar al Descubierto. Hoy estoy muy feliz porque tengo dos invitados súper especiales para ustedes. Pero antes debo resaltar que cada año las 26 escuelas de residencias de medicina familiar y comunitaria de nuestro país suele tener a disposición de nuestro sistema de salud médicos familiares y comunitarios, especialistas que están preparados para atender a la población, para atender a la gente, especialistas que están formados para dedicarse a atender a las personas, no solo desde el punto de vista clínico, sino en base a su entorno, en base a todo lo que a ellos les afecta, a todo lo que le impide acceder al sistema o listos para abordar cualquier duda que ellos tengan de manera personalizada. Y es por eso que hoy tengo conmigo a dos médicos especialistas egresados del Hospital Provincial Ricardo Limardo. De hecho, avalados, certificados por la Universidad Nacional Cedro Enríquez Ureña. Son un recurso humano invaluable que hoy ustedes van a conocer. Bienvenidos, doctora Heidi Ventura. Bienvenido, doctor Charlie Núñez. Gracias. Este es su canal, esta es su casa. Así que están aquí frente a cámaras y yo quiero que el público sienta eso que verdaderamente son ustedes, su entrega, yo que ya les conozco desde antes y nada. A ver qué tienen ustedes por aquí que decir, cómo se sienten. Bueno, me siento muy contenta de estar aquí en este programa hoy, compartiendo con nuestra querida doctora Yaceli Peña y el doctor Charlie Núñez, que antes fueron mis profesores y ya hoy son mis colegas. Sí, porque el doctor Charlie Núñez fue tu residente superior en la residencia, ¿verdad? No solo eso, también fue mi asesor de tesis, tuvo bebé que ya presentamos y nada, ya hoy somos lo mismo. Sí. A ver, ¿y cuál fue tu título de tesis? ¿Cuál fue Bueno, tu tema? mi tema fue evaluando el nivel de conocimiento sobre la prevención de pie diabético en pacientes que asistían a la unidad de cura del hospital. O sea, que el médico familiar también hace investigación. Claro. Es muy importante que la población lo sepa. Nosotros lo sabemos. Sí, Pero precisamente el motivo del canal es que podamos descubrir cuánto puede hacer un médico de familia exacto. y aportar a nuestro sistema de salud para cambiar la salud de las personas. Así es. Bien. Níes. Un placer. Primero, gracias por la invitación y me siento contento de estar aquí esta noche compartiendo este espacio con usted. Y sobre todo, darle a conocer a la población importancia del médico de familia, que hasta el momento ha sido un poco infravalorada. No tanto por la sociedad, porque ellos no tienen conocimiento, sino por el sistema de salud que tenemos. Que hasta que no se haga una reforma de verdad y se incluya el médico de familia en cada centro de atención primaria, entonces vamos a ver un cambio en la salud. Totalmente de acuerdo contigo, Níñez. La realidad que vivimos actualmente amerita un cambio en la reforma. Porque imagínense, actualmente tenemos alrededor de unos 3.600 médicos de familia disponibles para el sistema de salud. Sin embargo, tenemos muchas personas que no tienen acceso a un médico familiar y de hecho una gran parte de ellos está desempleados. Así es. ¿Mm? Una gran parte, o por así decir, la gran mayoría. La mayoría. Porque cuando egresamos en el 2022, comencé a trabajar en marzo de 2023. Gracias a que me dieron la oportunidad en el hospital de Inver contratado. Y ese lapso de tiempo, bueno, fue desempleado, buscándome en la parte de la visita domiciliaria. Pero son muchos los médicos egresados. Este año de nuestra escuela egresaron 8 médicos que ahora mismo están desempleados. Entonces podemos decir que este es uno de los desafíos que enfrentan los profesionales de la medicina familiar y comunitaria y que termina provocando una desmotivación en aquellos que quieren ingresar, que sienten pasión por hacerla, que quieren hacer algo por los pacientes, pero este reto, este desafío, porque todos tenemos familia. O sea, el médico familiar también
es una persona que se enferma y que tiene desafíos que enfrentar. O sea, el tú terminar una especialidad y luego tener que esperar cierto tiempo. Yo soy de las que pienso que el médico familiar debería tener garantizado por el sistema de salud, por el sistema de salud de nuestro país, su inserción directamente al sistema público, porque existe una necesidad per se, como tal. Claro, que debería ser así. Sí. Si automáticamente termine el programa, deberían tener sus centros de atención primaria ya ubicados en el cual deben hacer su trabajo ya como especialistas. Porque esas comunidades deben estar a cargo de médicos de familia. Así cada 500, 700 familias a cargo de un médico de familia Sí. que le dé seguimiento a cada uno de los miembros que conforman ese núcleo familiar. Así es como ha estado establecido desde antes. Sin embargo, eso nunca se cumplió y seguimos esperando que así suceda. Mientras tanto, como esta parte que mencionas tú no funciona, vemos como nuestros hospitales están abarrotados. Tomando en cuenta que esto que mencionas no funciona, vemos en efecto cómo nuestros hospitales de segundo y tercer nivel están abarrotados, porque hasta un hemograma que nosotros pudiéramos pedir desde el primer nivel de atención, el paciente tiene que irse al tercer nivel a realizarlo. Así es. Claro, hay algunos centros que sí funcionan, pero no es tan de fácil acceso. Exacto. Y por ejemplo, yo viendo la noticia en estos días, me puse a pensar, bueno, que hay un proyecto de ley para que la pasantía de los médicos sea solo 6 meses. O sea, pero que no debe de ser eso lo que debe de llegar al Senado. Lo que debe de llegar al Senado es que cada médico familiar se inserte en una de esas CPNs o unidad de atención primaria, así como dice el doctor, inmediatamente termines, bueno, te toca esta CPN para entonces así poder estructurar de manera ideal como debe de ser el sistema de atención primaria. Así es. Pero bueno, para que podamos dar a conocer el valor de esto que nosotros reclamamos y que exigimos, ¿verdad? Pues, ¿qué significa realmente tener un médico de familia? Bueno, es que tener un médico de familia es saber que va a haber un control de todo, no solamente de controlar enfermedades crónicas, sino también prevención, atención biopsicosocial, o sea, saber todo lo que influye en que ese paciente esté enfermo. O sea, no es solamente, estás enfermo ahora, te trato el padecimiento y ya no. Necesito saber su comunidad, cómo el paciente se desarrolla en su comunidad, todo eso necesito saberlo para entonces que se vea y se note que el médico de familia es indispensable que esté ubicado aquí. La parte de la especialidad médica trata, o sea, busca soluciones a los problemas de salud que enfrenta tanto el individuo como su núcleo familiar y el ámbito de la comunidad. Porque, o sea, no solamente nos enfocamos en la patología que tenga el paciente, o sea, en cuanto a afección de órganos o sistemas. También vemos la parte ya de psicosocial, cómo se desenvuelve ese paciente, o sea, cómo tiene su relación familiar, cómo está esa dinámica familiar y cómo es el ambiente comunitario, porque si hay muchos factores de riesgo en la comunidad o en el hogar, pues vamos a tener un paciente posiblemente constantemente en consulta de centro segundo y tercer nivel de atención. Cuando se puedan resolver en un primer nivel de atención, esperamos que en algún punto o en algunos años, quizá no lleguemos a viejo y se pueda dar esa parte. O sea que nosotros también hacemos un abordaje de los determinantes sociales de la salud para poder lograr el objetivo de una consulta. Pues es enriquecedor una consulta de medicina familiar, tanto en un consultorio público o privado como en la comunidad. Claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen y sabe que es un gran desafío las familias dominicanas, porque no es solo que tomo en cuenta a su familia, no, es que cuando hago esta historia clínica y cuando me centro en lo que el paciente está diciendo, yo voy a ir un poquito más allá. Y eso que ustedes hacen es invaluable, porque estamos diciendo que las familias más comunes que nosotros conocemos son la nuclear, ¿verdad? Pero también aquí en República Dominicana la extensa es una de las mayores Sí, y se ha vivido mucha descomposición. O sea, hay un reto que nos está llevando a la delantera.
Entonces, esa alta complejidad, el hecho de que no tengamos suficientes estudios que se hayan realizado para conocer sobre esto, hace más difícil nuestro trabajo. Sí. Sí. ¿Y cómo ustedes entienden que impacta, em, cómo ustedes entienden que impacta esta experiencia, lo que ustedes hacen en la vida de las personas, en la vida de los pacientes? ¿Tienen algún caso en particular que quieran, sin mencionar, ¿verdad? Nombres y demás. em, ¿Cómo ustedes entienden que la consulta de medicina familiar cambia la vida de las personas? Siempre vamos a caer en lo mismo, o sea, que cuando tú tienes un paciente enfrente de ti, que manejas lo que está mal, lo patológico en el momento, pero cuando tú te haces tan cercano y te haces su médico de cabecera, estás al pendiente de todos los determinantes de salud que pueden alterar su estado físico, y cuando tú también te adentras a su comunidad y a sus familiares, entonces ya el paciente comienza a verte de una manera diferente. No te ve más ya como ese médico el cual voy al consultorio y le explico lo que tengo y me transcribe medicamentos y me voy a mi casa, sino que ya te ve como su médico de cabecera, como lo que en realidad nosotros somos. Entonces, bueno, ahora mismo no me llega ninguna experiencia a la cabeza, pero para mí era súper gratificante, por ejemplo, cuando hacíamos servicio en pediatría, por ejemplo, por así decirlo, y tú podías ayudar a resolver la problemática, no solo de lo que tenía el niño en ese momento, sino hasta de la dinámica familiar. O sea, eso para mí era súper gratificante, y ver que luego tú te encontraras con unos padres quizás en el supermercado donde se te dijeran: gracias, doctora, por lo que usted hizo en ese momento que cambió nuestra familia. Sí. Y díganme algo, ¿cómo creen ustedes que podemos mejorar la comunicación entre médicos y pacientes para que su salud sea mejor? Hay que recordar que nosotros, los médicos de familia, que eso incluso nos lo enseñó usted cuando era nuestra coordinadora, somos especialistas en la persona. Es decir, donde llegan otros especialistas, nosotros iniciamos. Nosotros buscamos a fondo qué es lo que está afectando a esa persona. Yo tengo muchas experiencias porque ya tengo tiempo en el sector público, laborando también en el sector privado. Y, por ejemplo, desde Inver me siguen algunos pacientes, aquí es Ricardo Limardo. Me dicen: doctor, yo quiero que usted me dé continuidad aquí, porque con usted me siento bien. Es decir, porque el vínculo que creamos con los pacientes es diferente. O sea, yo me tomo mi tiempo con mis pacientes, me tomo mi tiempo. No importa, duremos 30 minutos, 40. Pero el paciente tiene que salir del consultorio con plena satisfacción de que sus problemas han sido explicados y orientados en cuanto a la resolución de lo mismo. Es decir, que no es que fui a una consulta, el doctor me vio, ok, mira, esto es lo que vamos a usar, nos vemos en tantos meses, no. Si tengo que verlo cada 15 días, lo veo. Porque hay muchos pacientes que ni siquiera tienen un problema, o sea, en cuanto a afección de órganos, sino que son problemas que tienen problemas ya en su núcleo familiar. Sí. Alguna O tal vez, disfunción o familiar, tal vez alguna crisis te refieres. Eso es vital. están O cursando por alguna somatizando, crisis, debería ser. están cursando con alguna crisis. Entonces, ya como nosotros hacemos un abordaje amplio en cuanto a lo que está ocurriendo en su Entonces, ciclo vital, ya podemos derivar a tiempo, sea psicología, sea otros especialistas, pero le damos seguimiento y un manejo oportuno, una resolución satisfactoria para el paciente. El apego al tratamiento, muchas veces se le prescriben medicamentos, o en el caso, por ejemplo, de los diabéticos, por así decirlo, se le prescribe insulina, pero como ellos tienen muchos mitos sobre este medicamento, prefieren no usarlo y usar otras alternativas que hay, que la utilizan ellos por desconocimiento, eh, pensando que el medicamento que se le ha prescrito le va a causar más daño que no usarlo. Entonces, la no adherencia al tratamiento, para entonces luego llegar descompensado al hospital, son uno de los errores que los pacientes casi siempre cometen. Básicamente, siguiendo la misma línea, muchos pacientes, incluso los diabéticos, digo que los pacientes diabéticos son los pacientes más difíciles. Por eso uno tiene siempre que explicarle
Y ya yo en mi consulta no uso el método paternalista, que era el que tradicionalmente se utilizaba. Yo negocio con los pacientes. Mira, esto es lo que deberías usar. ¿Crees que lo podrías utilizar? O sea, si es insulina, porque no todo, o sea, tiene miedo a inyectarse la insulina. O si son fármacos hipoglúcemia bioral, temen tomárselo porque tienen el mito de que se le van a lesionar los riñones. Digo, no, si lo que te va a dañar tus riñones es no tomarte los medicamentos. Es que su autonomía es un derecho y tú lo estás respetando en el momento en el que socializas sobre lo que entiendes que le conviene y lo que no, las alternativas de tratamiento y al final ellos tienen la oportunidad de elegir. De Claro. elegir todo a beneficio del paciente, Sí, claro, claro. eligiendo la mejor opción, pero también conversándolo con él y haciéndole saber qué es lo que más le conviene. Correcto, guiarlos, ¿verdad? Nos referimos a guiarlos para que, porque si no, no van a hacer una buena adherencia. Si no entienden bien el concepto, pues la adherencia va a ser más difícil. Cuando hablamos de adherencia, hablamos del apego, como mencionaba la doctora Heidi Ventura, el apego al tratamiento. Y eso es vital para nosotros conseguir que en una próxima consulta ya tengamos resultados más positivos. ¿Qué mitos le gustaría a ustedes desmentir aquí? Siguiendo, bueno, la línea de lo diabético, que la insulina no deja a los pacientes ciegos. No, señores. Ciego te quedas, te da ceguera si no te tratas. Porque entonces viene lo que es la retinopatía diabética. Bueno, que la medicina familiar no solamente nos enfocamos en hacer un familiograma, sino que vemos el paciente como un todo, hacemos un manejo integral de él. Bueno, El familiograma es un mapa que nosotros solemos hacer después de haber hecho una serie de preguntas de historial médico. Esa es como una herramienta que utiliza nuestra especialidad para con una simple ojeadita nosotros ver cómo está funcionando la dinámica familiar, cuál es la red de apoyo que tienen, las enfermedades que esa familia está presentando y si hay algún grado de dificultad, sin la necesidad de comenzar a leer muchas hojas al mismo tiempo. Es chulísimo, es hermoso, a mí me encanta, sí, pero es lo que decía el doctor Núñez, cuando no se conoce sobre esto es un poquito difícil comprender el gran aporte que ustedes, nosotros como médicos de familia podemos dar a las personas de nuestro país y de cualquier otro donde haya medicina familiar, porque al final los países que avanzan en salud tienen como pilar, como base de su sistema de salud a los médicos de familia. Claro, el primer contacto. Sí, saben que otros de los errores comunes que yo creo que la gente suele cometer es automedicarse. Mucho, pero mucho daño. A veces no sabemos qué elegir cuando vamos a buscar las guías de manejo, porque a veces el paciente no es honesto, tiene penita de decirte que utilizó X o Y medicación porque el vecino se lo recomendó. O porque lo entendía. Los remedios caseros de la abuela, señores, que se siguen utilizando muchísimo. Nosotros como médicos de familia entendemos ese contexto y ustedes pueden expresarlo en su consulta de manera clara, ¿verdad, doctor? Claro que sí. O sea, nunca sustituir los fármacos y un estilo de vida saludable por el té que le da la vecina. Exacto. O sea, dejan los medicamentos, en este caso, vemos muchos pacientes crónicos de la hipertensión, la diabetes o de la dislipidemia por un té que le dieron que le va a curar todo. No, no se debe. Yo le digo, tómese su té, pero no me deje los medicamentos. no, y la venta libre de medicamentos, o sea, cualquiera puede ir a un colmado y comprar una ampicilina. Cualquiera puede ir a Para el dolor. Exacto, para el dolor de cabeza sobre todo. Bueno, pues ese es un mito que hay que desmentir aquí. Un mito también. La ampicilina no se utiliza para el dolor. No, no. Estamos hablando de un antibiótico que debe ser prescrito por su médico porque se va a utilizar solamente para cierto tipo de infecciones o patologías. Que no es malo, es bueno siempre y cuando usted no lo haya usado a manera de costumbre, que ya hay su resistencia. Ya cuando entre entonces un germen a su organismo ya va a tener resistencia, entonces ya sí no va a funcionar. Así es, Heidi, que no lo haya usado de manera recurrente y no solamente eso, sino que lo esté usando para la patología que corresponde. Porque entonces tampoco solamente va a ser un gasto más
que va a tener y un efecto no deseado incluso. Vamos a hablar de, ¿qué le parece si comentamos así un poquito sobre esos errores que se nos dan en consulta? Por ejemplo, para mí, Núñez, es tediosísimo cuando yo brindo todo mi amor y mi tiempo en consulta. Tengo la consulta abarrotada afuera y le estoy dedicando para mí, el mundo se cerró en esas cuatro paredes para estas personas y yo, y de repente el paciente toma una llamada o envía notas de voz. Y dígame, ¿qué le decimos a nuestro público? ¿Qué le decimos a esos pacientes y cómo podemos identificarnos también con esos médicos que pasan por esto? En realidad resulta un poco incómodo. A mí me incomoda un poco, pero yo soy, o sea, mi paciente, yo nunca, ni siquiera me gusta llamarle la atención. No lo perciben, ¿verdad? Porque no lo perciben. Creo yo, te voy a menos que... A mí me Pero cuesta también, a mí me un cuesta. poquito... Pero que no se den cuenta, Sí. porque Un la idea no es hacerlo sentir mal tampoco. Claro, porque entonces, cuando suenan eso, que suenan tan duros esos teléfonos, Sí, entonces, sobre todo. suenan tan fuerte que ya la conversación, a veces no es ni siquiera de paciente, sino de familiar. Entonces, ya interrumpe la consulta, lo que estábamos conversando. Hay que esperar a veces hasta que terminen de su llamada para continuar. Y también hay que entender que tenemos muchos pacientes en espera. Entonces, le dedico su tiempo, porque cada paciente, ¿verdad?, necesita su privacidad. Y hay que respetar ese tiempo, pero también hay que respetar el tiempo de que está esperando fuera. Bueno, ahí está. Fuiste a una consulta con un profesional médico. Vamos a respetar tu tiempo y el del profesional. No tomes el teléfono. Presta atención a tu consulta para que sea exitosa y tenga una buena repercusión sobre tu salud. Que van con un familiar, ¿verdad? Y el paciente va con un familiar y el familiar es el que te da todos los síntomas del paciente y no deja que el paciente hable. Y tú te quedas como que, sí, pero déjame escuchar al paciente a ver que en realidad cómo lo percibe, porque tú lo puedes estar percibiendo de otra manera y el paciente de otra. Y tú dices, sí, pero por favor, déjeme que el paciente hable. Entonces como que es un poco incómodo, pero hay que hacerlo porque al final uno necesita escuchar al paciente. Ahí nos toca como redirigir y encontrar el por qué esta persona está hablando por el paciente. Y encontrar qué hay ahí de fondo, porque a veces tiene que ver con la misma dinámica familiar. Muchas veces el paciente no está ahí ni siquiera porque quiere o identificó un problema, sino porque fue otra persona que lo hizo. Entonces ahí toca trabajar con los dos al mismo tiempo. Lo que para el paciente es un problema, para el médico no lo es. Por ejemplo, el paciente que tiene una diabetes complicada, Pero no nada. o está O preocupado, algo en un pie, se le salió hace 3 días. Una úlcera esotérica. O no, que usted le pregunta su antecedente, dice, ¿de qué usted sufre? Cuénteme. ¿Sufre la presión? ¿Es diabético? Cuénteme qué usted sufre. No, yo uso una pastillita blanca. pero yo no soy Pero, diabético. ¿de cuántos son? ¿De cuántos miligramos? Eso es para adivinar si es de la presión o la diabetes. Pero es diabético, pero dice que hace mucho que no se toma nada porque no siente que sea diabético. Es decir, abandone el tratamiento, posiblemente falta de apego o de orientación en cuanto a su patología. Entonces, yo siempre le digo, cuando le pregunte si sufre de algo, si sufre la presión, diga, sí, yo sufro la presión y esto es lo que uso. Llévalo anotado en un cartoncito. Diga que soy diabético, diga que tengo el colesterol alto, pero todos sus antecedentes son importantes. Ese es otro error de la consulta. ¿Qué usted toma? Una pastillita blanca. Hay mucha pastillita blanca. Hay muchas pastillas blancas. Mira, como hemos hablado tanto de diabetes, es bueno resaltar que el paciente, cuando escucha la palabra diabetes, suele abrumarse la persona, tanto quien la padece como el entorno, su amigo, su esposa, el familiar, la persona que vive con él, los hijos. Debemos destacar que la diabetes se puede vivir con diabetes, que la diabetes, claro que sí, es una enfermedad, pero que hoy en día existen muchísimas formas de nosotros orientarlos y que ellos puedan llevar un estilo de vida saludable y llevar una vida común. No tienen por qué aislarse ni sentirse estigmatizados. Desde Medicina Familiar al Descubierto hemos preparado una guía para el paciente que vive con diabetes y para las familias que tienen pacientes que padecen de diabetes.
Tenemos esta guía, está disponible en Hotmart y nada, pueden buscarla de manera que ellos puedan aprender todo lo relacionado a la diabetes, todo lo que ellos necesitan saber, cómo comer, cómo utilizar la insulina, cómo medicarse, saber la importancia de las medicinas, qué deben decir cuando están en la consulta. Todo esto es muy importante. Además, estamos incluyendo en la guía una plantilla totalmente gratis en la que ustedes pueden anotar como un mapa cuando se toman la glicemia y pueden poner ahí cualquier observación para que cuando vayan donde su médico familiar o donde su endocrinólogo, lleven su plantilla y le digan, mire, así me he comportado yo esta semana. ¿Cuánto me gané? Así que esa va a ser una herramienta también para ustedes como médicos de familia que puedan proporcionarle a sus pacientes. Porque los pacientes creen que, que pueden hablar mentira en cuanto al control de la diabetes, pero no, porque existe un análisis que es el que habla la verdad, que es la hemoglobina glucosilada. O sea, que usted puede tener una glicemia dentro de las metas, pero cuando le hacemos nuestra hemoglobina glucosilada, que ve la glicemia 3 meses atrás, nos damos cuenta que el paciente no está controlado. O sea que Así es, por eso diseñamos la guía precisamente para orientarlos a ellos sobre todo todas estas cosas, así queremos ir haciendo con otras patologías. Desde Medicina Familiar al Descubierto estamos sumando y nada, pues de verdad que es de mucho orgullo. Queremos que las autoridades de la provincia y del país sepan que estos médicos, estos profesionales que salen cada año, están listos para establecer las mejoras y cumplir esas metas que el Servicio Nacional de Salud se plantea. Más allá de los números, queremos ver a la gente saludable o por lo menos lo más cerca de eso. ¿Cómo fue ese proceso tan difícil y cómo lo comparan con el resultado a lo largo de los años? En tu caso, Ventura, apenas estás dando los primeros pasos, pero Núñez, por ejemplo, que le tocó incluso trabajar con COVID, Núñez, acuérdate. Sí, se cerró todo por el tema de COVID. Apenas iniciamos 2019. Nos tocó esos años trabajar directamente con esos pacientes. En la parte de ya de la residencia fue un poquito más difícil por eso, porque quizás no aprovechamos otras rotaciones Así es. que son importantes para nuestra formación, pero aún así ya como RTR lo pudimos lograr. Una experiencia muy bonita porque también uno hace amigos, familia y crea un vínculo muy fuerte con las personas con las que uno se forma. Y también en el centro de salud, que ahora mismo donde hice de especialidad, es que estoy nombrado como médico de familia. Ya en lo laboral, fuera de la residencia, la experiencia en cuanto a la parte monetaria no es que ha sido tan bonita, pero en la parte ya de la satisfacción, en cuanto a la consulta, seguimiento a los pacientes, sí me ha gustado mucho. He podido ayudar a muchas personas que han requerido de un médico de familia por cualquier patología. Entonces, la verdad, yo lo que espero es que las cosas mejoren para los médicos de familia y que haya más oportunidades, no solo en el sector público, también en el sector privado, porque en el sector privado tenemos muchas limitantes. O sea, no te emplean porque eres médico de familia. Claro, lo entendemos, pero nuestra función, nuestro rol es diferente a las demás especialidades. Pero eso no ocurre en todos los centros de salud porque tengo en conocimiento que hay muchos médicos de familia que laboran a nivel privado y les va muy bien. O sea, habría que ver, podría tener que ver, como dices, con el desconocimiento de estas personas para abrir puertas. O posiblemente a la distancia, porque, por ejemplo, especialistas hay otras especialidades que quizás no se van a trasladar muy lejos a un centro privado. Yo creo que cualquier centro privado debe querer, desear y se beneficia de tener médicos de familia. ¿Por qué? Porque todas las especialidades deben trabajar o pueden trabajar con nosotros. claro. Nosotros vamos a hacer ese recurso que va a poder hacer que el paciente se mantenga, ¿verdad? Y que pueda acudir a las especialidades que verdaderamente corresponden en lugar de que ellos
pierdan tiempo entre uno y otro y que vayan directamente a donde ellos requieren y que se mantengan con el tiempo, porque al final van a fidelizar también. Sí, sería bonito. Sí. Sería bonito ver que eso Que funcione. ocurre y funcione, pero no es la realidad. O sea, tengo colegas que están en el sector privado, pero no son todos. No son todos. Yo estoy en un centro privado en Maimón y ahí me abrieron las puertas desde que yo egresé, a cual le agradezco mucho. Allá damos asistencia y a consulta y la parte de los internaminos. Pero en los demás centros privados, bueno, de mi parte no he tenido esa suerte. Okay. No sé la doctora cómo le irá ahora. Bueno, eso lo hablábamos ahorita, antes de iniciar. No es tan fácil, incluso eh, querer un insertarse a nivel privado conlleva costos. Imagínense uno todavía sin nadie conocerte, porque uno inicia no se conocer, entonces es un poco cuesta abajo. Pero Para ir finalizando, ¿qué consejo le darían ustedes, qué mensaje a todos los médicos que han concursado para entrar a residencias médicas y que ante los desafíos que enfrenta la medicina familiar y comunitaria, ellos ponen en duda el ingresar o no? lo primero es que se lo dije a alguien que me escribió para preguntarme sobre la especialidad. La especialidad de medicina familiar no es fácil como la gente cree, o sea, no es, no, que yo voy a ser médico familiar, no, señores, es una rama de la medicina que conlleva mucho desafío, porque al nosotros tener un manejo integral debemos de saber mucha información, muchas cosas, eso no es fácil. Un consejo sería que, señores, hay que iniciar. Eh, no es fácil, pero al final ver los resultados, ver tu capacidad, ver que tú puedes resolver problemas que antes no eran posibles como médico general, te da la satisfacción de haber iniciado una especialidad. O sea que nada, hay que hacerlo y al final vamos a ver la recompensa. Claro, y lo más difícil siempre es iniciar. Los años pasan como quieras. Son 3 años de residencia, los cuales se pueden aprovechar bastante, y más ahora. O sea, le podría aconsejar que si de verdad le gusta servir, sin pensar mucho en lo monetario, si tiene pasión por por la ciencia de la salud, por la medicina, y si le gusta la especialidad, que la hagan. O sea, yo no me arrepiento de hacerla. Yo no quería ser médico de familia, pero concursé, se dio la oportunidad de que inició la residencia aquí, y yo no lo pensé 2 veces. Yo dije, Recuerdo. voy a ser médico. Recuerdo incluso su entrevista. Incluso cuando firmé allá en salud pública, pero tiene que concursar en varios hospitales. Y dije, no, porque yo voy a entrar en el Ricardo Limardo, ¿no? Qué bien. O sea, yo me proyecté a que iba a entrar, lo logramos y hoy en día somos especialistas. Los años pasan como quieran. Bueno, pues terminamos diciendo que la medicina familiar y comunitaria es una especialidad, es una rama de la medicina que tiene un cuerpo de conocimientos propio y único, muy diferente a las demás especialidades, que tiene sus propios desafíos como los tiene cardiología, endocrinología, la medicina interna. Es completamente diferente. Y como decía el doctor Núñez, 3 años, pero 3 años que son para formarte en las ramas básicas y la parte familiar y la comunitaria. Incentivamos, motivamos a todos aquellos médicos que sienten pasión por la medicina, por ayudar a las personas, pero también motivamos a las autoridades de nuestro sistema de salud a que tomen en cuenta el valor que tiene esta especialidad para enriquecer nuestro sistema de salud y la vida de las personas. Estamos aquí disponibles para crear un impacto positivo en nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias a usted.